Hablemos de Micitología y en esta oportunidad les quiero hablar sobre ciertos mitos que existen en relación a Trichomonas vaginalis. Este es un parásito que causa la tricomoniasis. Así que vamos a estar desmintiendo algunos mitos que existen por allí. De hecho, me hicieron algunas preguntas y eso es lo que motivó a que hablara sobre este tema. Pero antes de comenzar, recuerden que si tienen preguntas relacionadas con su citología o con el tema que les voy a hablar el día de hoy, lo pueden dejar en los comentarios o también pueden escribirme a nuestro correo citologiacienciayarte@gmail.com. Comencemos hablando de esos mitos en relación a Trichomonas vaginalis, que, como les mencionaba, es el causante de la tricomoniasis. La tricomoniasis es una infección de transmisión sexual. Y esto es importante dejarlo claro desde el inicio porque ya diciendo que es una enfermedad o una infección de transmisión sexual, no, estamos hablando de la forma de contagio, que uno de los mitos va muy relacionado con el contagio. El contagio de este microorganismo, porque esto es un parásito que causa infección genital tanto en hombres como en mujeres, ¿en qué pasa? El contagio va a ser sexual, porque ya estamos diciendo que es una infección de transmisión sexual. Entonces ahí vamos con el primer mito, que fue una de las preguntas que me dejaron por allí, es: ¿se puede contraer tricomonas en baños públicos o en piscinas? No, la respuesta es no, porque ya les mencionaba, el contagio es sexual. Debe existir un contacto sexual para que ocurra la transmisión de este microorganismo, de Trichomonas vaginalis. ¿Por qué? Porque este microorganismo vive dentro de lo que sería el canal vaginal o en el caso de los caballeros de su miembro masculino, en la uretra masculina. Allí va a vivir y ese es el ambiente ideal para que se desarrolle, se multiplique y pueda existir. Una vez que sale de ese ambiente, es decir, de esos órganos genitales, Trichomonas comienza a morir. Entonces muere. ¿Puede sobrevivir fuera del cuerpo humano? Sí, sí puede sobrevivir, pero por un tiempo muy cortito, porque sí necesita un ambiente de humedad, de cierto pH, de ciertas condiciones para que pueda sobrevivir. Y como fuera del cuerpo no existen esas condiciones, pues Trichomona muere. Una vez que sale del cuerpo, cuando supongamos que cae en el inodoro, cae en la tapa del inodoro después de que se orina, por ejemplo, se va a secar. Una vez que se seca, a medida que se va secando esa orina, va muriendo y va perdiendo su viabilidad, es decir, su poder de infectar, la posibilidad de que sea infeccioso. Entonces, no se transmite ni por piscinas ni por los inodoros o baños públicos. Eso, descartado ese mito. Otro mito, que solo afecta a las mujeres. Es una infección únicamente femenina. Falso. Ya les comentaba que es una infección de transmisión sexual. Entonces afecta tanto a hombres como a mujeres. ¿Qué sucede? Que en el caso de los hombres, la sintomatología puede que no aparezca una sintomatología. Puede que un caballero tenga esta infección y lo desconozca totalmente, porque al no presentar síntomas, pues va a pensar que no tiene nada. Pero de igual forma va a contagiar a la pareja con la que se encuentre. Una vez que se tiene el parásito, es decir, una vez que se tiene Trichomonas vaginalis en los genitales, pues va a contagiarse a las personas con las que se tengan relaciones sexuales. Entonces, ahí quizá una de las diferencias va a ser en que la mayoría de las veces las mujeres sí presentan una sintomatología, a diferencia de los hombres que en pocas ocasiones llegan a presentar síntomas. Y aquí aprovecho para hablarle un poco de cuáles son esos síntomas. Se va a presentar en el caso de las mujeres un flujo que va a tener una coloración muy particular. Generalmente va a tener una coloración de un aspecto verdoso, como un tono verdoso. No esperen que sea un verde intenso, pero sí un aspecto ligeramente verdoso. Eso puede ser indicativo de que existe una infección con Trichomonas vaginalis. Por eso, cuando vemos alteraciones en lo que es el flujo vaginal, es importante acudir al médico para saber si existe algún tipo de infección. Otro de los síntomas, y que realmente no está tan asociado a tricomonas, sino más bien a vaginosis, es un mal olor. Entonces ese flujo va a tener un olor fétido, pero no porque tricomonas cause el mal olor, sino por la vaginosis bacteriana, que es otra infección.
que vaginosis bacteriana no es una infección de transmisión sexual y de ella ya hemos hablado en otras ocasiones, pero ¿qué sucede? Que cuando existe tricomonas es muy probable que también exista vaginosis. Porque yo creo que en alguna oportunidad se los mencioné que cuando hay cambios en la microbiota vaginal, esos cambios, la microbiota son esos microorganismos que habitan allí de forma normal, que ayudan a mantener el pH vaginal. Cuando esa microbiota, esos microorganismos se alteran y comienzan a proliferar otros, entonces allí vienen los problemas porque cambia el pH y todo ese microambiente se ve alterado. Y eso puede favorecer a adquirir infecciones como tricomonas porque se crea todo un ambiente ideal para que tricomona prolifere. Si tenemos esa alteración en donde va a aparecer vaginosis bacteriana, es decir, esa infección que nada tiene que ver con una infección de transmisión sexual, se crea todo ese microambiente y si llegara a existir el contacto con una persona que tiene tricomonas, la probabilidad de que esa tricomona prolifere en ese ambiente es mucho más elevada porque está todo el ambiente ideal para darle, como quien dice, la bienvenida a que prolifere en ese lugar. Entonces allí el tema de que afecta solo a las mujeres, falso. Afecta tanto a hombres como a mujeres. Los caballeros pueden presentar sintomatología, sí, pueden que tengan una pequeña secreción, también un poco verdosa, pero no mucho más allá de eso. Tricomonas no causa picazón, no. Tricomonas no causa eso. La picazón lo causan otros microorganismos como los hongos, como la cándida. Pero ya sabemos, entonces las mujeres y los hombres pueden sufrirlo de igual manera. Otro mito. Y tiene que ver con los síntomas, lo que les iba hablando. Siempre se van a presentar síntomas. Eso puede que sí, puede que no, no siempre. Como les decía, en el caso de los hombres no es tan frecuente que presenten sintomatología, pero en el caso de las mujeres es mucho más común. Sin embargo, existen casos en que las mujeres tengan infección por tricomonas y no presenten ningún síntoma. Entonces eso va a depender de cada uno de nosotros. Recordemos que cada uno somos individuos muy particulares, que por más de que uno en la medicina se describen las enfermedades con ciertas características en común, cada individuo es independiente y puede que manifieste ciertas cosas que otros pacientes no van a manifestar o puede que no manifieste nada, como en el caso de pacientes que pueden tener una infección por tricomonas vaginales y no presentan ningún tipo de síntoma. Por eso es tan importante los controles ginecológicos, acudir al ginecólogo para, sobre todo, hacerse la citología, porque en la citología se puede diagnosticar tricomonas vaginales. Entonces ahí va a ser importante que se diagnostique porque aunque no presente síntomas, sí se debe tratar, porque aunque no esté una molestia en la persona que tenga la infección, sí está transmitiéndole la infección a sus parejas sexuales, a su pareja o a sus parejas sexuales. Algo importante en relación al tratamiento de las tricomonas y de las infecciones en general, de lo que son infecciones genitales, sobre todo lo que son tricomonas vaginales, que ya sabemos es una infección de transmisión sexual, también las cándidas, cuando generalmente el diagnóstico nos lo suelen hacer a nosotras las mujeres cuando vamos al ginecólogo y nos hacen la citología. Y ahí es que descubrimos, mira, tengo esta infección y me indicaron este tratamiento. Por lo general, quizá ustedes se han dado cuenta que les indican el tratamiento tanto para ustedes como para sus parejas. ¿Por qué para sus parejas? Bueno, porque si usted tiene la infección, hablemos de tricomona, pues su pareja, la probabilidad de que la tenga es bastante elevada, ¿no? Porque es su pareja y usted tiene relaciones con esa persona. Entonces, por eso siempre se indica que el tratamiento sea para usted y la pareja con la que usted se encuentra, si es que usted tiene una pareja fija, ¿no? Eso va a depender del caso de cada quien y cómo sean sus relaciones. Pero siempre es importante que se cumpla el tratamiento, también lo cumpla la pareja, para evitar que otra vez vuelvas a adquirir la infección. Eso es muy importante. Entonces, atención de que sus parejas también tomen el tratamiento, porque si ustedes cumplen con todo el tratamiento y su pareja no lo hace, vuelven a adquirir la infección. Y pues no queremos que eso ocurra, por supuesto. Otro mito importante, solo afecta a personas con múltiples parejas sexuales. No, sabemos que las infecciones de transmisión sexual, ese
vamos a decir, ¿cómo sería la palabra? Se me fue la palabra, a ver. Como esa idea que se tiene, ¿no? De que las infecciones de transmisión sexual es la gente promiscua, son los únicos que tienen. No, eso no. Eso hace unos años atrás a lo mejor era ese el pensar. Pero no es. Ciertamente existe un riesgo de tener mayor probabilidad de adquirir una infección de transmisión sexual si es que se tienen múltiples parejas. Hay un riesgo. Pero no quiere decir que porque una persona tenga múltiples parejas, entonces es segurísimo que va a tener una infección. No, porque eso va a depender del cuidado, si es que se protege con condón o no. Por eso es tan importante el uso del preservativo, que yo se los he dicho en otras oportunidades. Si bien hay que cuidarse en el caso de las mujeres del embarazo, si es que no quieren estar embarazadas, también hay que protegerse contra las infecciones. Entonces el uso del preservativo es algo que yo siempre les voy a recordar que es sumamente importante, porque eso es lo que en verdad nos va a proteger de las infecciones como tricomonas vaginales. Entonces, eso va a depender de las conductas de cómo cada uno de ustedes se relaciona y vive su vida sexual. Si a lo mejor tiene una única pareja, no se protege, puede existir la posibilidad del contagio, por supuesto. Si tiene múltiples parejas pero se protege, la probabilidad de contagio es menor. Entonces no va a depender realmente de que se tengan múltiples parejas o no. Va a depender de la conducta frente a la actividad sexual. Si es que existe métodos de barrera como el uso de preservativos, de condón, bien sea femenino o masculino. Otro mito. Si no tienes síntomas, pues no necesitas tratamiento. Falso. Sí, siempre se debe tratar. Sí se necesita tratamiento. Aunque ustedes no manifiesten ninguna sintomatología, no tengan ninguna molestia, deben tratarlo porque el microorganismo, es decir, Trichomonas vaginalis, no va a morir solo. La infección no va a desaparecer sola. Necesita un tratamiento para destruir al parásito. Generalmente estos tratamientos están basados en el uso de antibióticos como el metronidazol y el tinidazol. Son los que generalmente se utilizan. Por supuesto, esto lo debe indicar su médico en qué dosis lo van a utilizar. Nunca se automediquen. Siempre vayan a su ginecólogo o a su urólogo, en el caso de los caballeros, para que les tomen la muestra, para saber si efectivamente tienen una infección, para que les hagan sus análisis del resto de sus órganos y para que les indiquen cuál es el tratamiento en su caso y en qué dosis y cómo lo deben aplicar. Eso es muy importante. Nunca se automediquen porque la automedicación termina generando daños. O puede que tomen un medicamento que los puede perjudicar o puede que ustedes generen resistencia en el microorganismo que quieren destruir. ¿Qué es la resistencia? Es que el microorganismo se hace inmune al tratamiento. Eso es la resistencia y lo estamos viendo hoy en día lamentablemente con las bacterias, porque tomamos muchos antibióticos sin ningún tipo de prescripción médica y eso está generando graves problemas en lo que es la salud pública. Aquí me salí un poco del tema, pero quiero que tomen un poco de conciencia en relación a automedicarse. Siempre vayan con un especialista, con una persona que estudió para eso, ¿ok? Son los médicos. Vayan con alguien que conoce. Y si usted no está seguro, como siempre se los digo, bueno, el médico me dijo algo y a mí no me convence, yo siento que no es, vaya con otro especialista. Puede tener múltiples opiniones, pero siempre de especialistas. No se queden con lo que ven en el internet, ni siquiera con lo que yo estoy diciendo en este video. Por favor, siempre vayan con los especialistas. Esos son los mitos que les quería hablar. Bueno, el último mito que tiene que ver con con que ya igual lo mencionaba, lo del tratamiento, ¿no? Si no tengo síntomas, igual lo trato, aunque no tenga síntomas y la infección no desaparece sola. Ese era el último mito, si la infección desaparece sola. No, ya les mencionaba que no. Debe hacerse un tratamiento para que la infección desaparezca. Entonces, espero que este video haya sido de utilidad para romper esos mitos en relación a Trichomonas vaginalis, sobre todo el mito del contagio. Recuerden, esta es una infección de transmisión sexual. Debe existir contacto sexual para que ocurra la infección. Y recuerden que el contacto sexual no es únicamente la penetración. Recuerden eso, el contacto sexual es el roce entre los órganos genitales. Ya allí existe un contacto sexual porque allí puede existir un intercambio de fluidos aunque no exista penetración. Por eso hay que protegerse. Entonces muy atentos porque muchas veces se piensa, sobre todo las personas más jovencitas que están iniciando su vida sexual, bueno, no hubo penetración, no hubo contacto sexual. Sí hubo contacto sexual porque el roce ya es un contacto sexual y allí hay un intercambio de fluidos.
y puede existir y existe la probabilidad de contagio de infecciones, así que muy atentos. Recuerden que su salud depende de ustedes mismos, no de los demás. Espero haber aclarado estas preguntas que me habían hecho y haber roto esos mitos y que hayan conocido un poco más sobre Trichomonas vaginalis, que es causante de la tricomoniasis. Recuerden que si tienen preguntas que quisieran hacerme en relación a este tema o a otros temas que hemos hablado en Hablemos de Micitología, pueden escribirlo en los comentarios o al correo citologiacienciayarte@gmail.com. Nos vemos en un próximo video de Hablemos de Micitología. Chao, chao.